Muy buenos días. Gracias por recibirnos en sus hogares. El Ministerio Nuevo Comienzo les saluda. Confiamos que se encuentren bien y les voy a pedir de favor que abran sus Biblias en Apocalipsis 3, versículos del 7 al 13. Apocalipsis 3, versículos 7 al 13. El tema de hoy es la iglesia Filadelfia. El escritor del libro de Apocalipsis nos presenta imágenes de 7 iglesias y Filadelfia es una de ellas. Filadelfia se encontraba en una región que era habitualmente azotada por terremotos, pero la reputación de esta iglesia no tenía nada que ver con movimientos de tierra, sino más bien porque se pararon en tierra sólida con respecto a la fe de ellos. Es por eso que el Señor en el versículo 8 les dice a los creyentes de Filadelfia: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Lo que vamos a hacer en esta mañana es juntos vamos a descubrir que Dios abre puertas incluso cuando nosotros no las podemos ver. Si ve, cuando la vida nuestra no se desenvuelve como lo habíamos planeado, es tentador asumir que Dios nos ha pasado por alto, que no le importan nuestras circunstancias, que su silencio, el silencio de Dios, es visto como una indiferencia hacia nosotros e incluso que nos está castigando por algo. Pero ninguna de estas suposiciones es verdad. Dios conoce todo acerca de nosotros. Dios se interesa por nosotros. Dios conoce todas nuestras obras, todas nuestras circunstancias y pone delante nuestro una puerta abierta que nadie puede cerrar. Lo que sucede es que, antojadizos como muchos de nosotros somos, pasamos demasiado tiempo delante de esa puerta cerrada de promesas rotas, de sueños que nunca se hicieron realidad, sintiéndonos tristes, apesadumbrados y llenándonos de conmiseración con nosotros mismos, sin comprender que esa puerta cerrada podría muy bien ser una manera de Dios para que nosotros volteemos nuestra atención hacia la puerta que Él nos ha abierto y que está llena de grandes posibilidades. En ocasiones nos lamentamos por la puerta que se cierra en lugar de encontrar contentamiento a través de la puerta abierta de posibilidades que Él pone delante nuestro. Dios, mis amados, es un Dios de sorpresas. Y lo que pasa con nosotros es que preferimos nuestro plan a las promesas de Dios. Somos miopes para poder ver y valorar los cambios que Dios tiene en mente para nosotros y que inevitablemente nos llevarán al verdadero contentamiento. El asunto es, y en esto tenemos que admitir, es que esas oportunidades en muchas ocasiones se nos presentan, vienen a nosotros disfrazadas como imposibilidades y nosotros así es como las vemos, pero la realidad es que Dios solamente las manda así para captar nuestra atención y para que le confiemos a Él. Filadelfia es la más pequeña de las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis. En aquel entonces, Filadelfia no debió haber tenido más de 15,000 habitantes. Y Filadelfia era la puerta abierta en la ruta que iba entonces hacia el este de Asia. La gente en aquellos días obviamente no lo veía de esa manera, sino que Filadelfia era vista como una aldea pequeña e insignificante, propensa a terremotos. Con más razón entonces le doy gracias a Dios que no pasó por alto a Filadelfia, sino que la hizo relevante a través de una carta. Filadelfia es una de esas iglesias de entre las 7 que no recibió ninguna llamada de atención o reprensión de parte del Señor. Jesús lo único que tiene para los creyentes de esta iglesia son elogios y mucho ánimo. El nombre Filadelfia viene de 2 palabras griegas, philos, que significa afecto, y adelphia, que significa hermano. Es decir,
afecto fraternal, amor filial. Eso es lo que quiere decir la palabra Filadelfia. Si la comparamos con otras iglesias que se mencionan en Apocalipsis, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, Filadelfia nunca llegó a tener tanto renombre como la iglesia de Éfeso. Pero más allá de eso, estaba estratégicamente ubicada. Cerca de la ciudad de Filadelfia estaban ciudades como Lidia, Misa y Frigia, nombres que para nosotros en el siglo XXI no representan ni significan nada, pero en aquellos días, estas ciudades que les acabo de nombrar eran las regiones desarrolladas de la cultura griega. Fue por medio de los caminos o carreteras, llamamos nosotros hoy en día, de la ciudad de Filadelfia, que la cultura de los griegos se propagó. Lingüísticamente hablando, Filadelfia era el canal a través de la cual se transmitía el mensaje. Filadelfia era la ruta comercial desde Roma hacia el lejano oriente. Y de entre todas estas cosas, incluyendo su topografía complicada por los constantes terremotos, el Señor no se olvidó de esta pequeña iglesia, sino que la usó grandemente. ¿Cómo sucedió eso? No fue por nada, ninguna fuerza que tenían los creyentes de esta iglesia, sino que se debió a la gracia de Dios. Eso se debió a lo que Dios es. Por eso es que es bueno entender cómo Dios actúa cuando está lidiando con nosotros, que no tenemos ninguna fuerza para seguir adelante. Y sin embargo lo hacemos. ¿Por qué? Porque así es como es Dios. Si la iglesia tiene un Dios grande, entonces suceden cosas grandes en esas iglesias, al margen del tamaño numérico que la iglesia tiene. Si la iglesia a los ojos del mundo es grande e influyente, pero tiene un Dios pequeño, entonces no logrará hacer mucho para Dios. Pues bien, el Señor Jesús se presenta a sí mismo en el versículo 7 y dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Así es como se presenta. Primero como santo. Ya habíamos visto esta palabra. Santo significa ser apartado, único, separado. Es decir, que Dios es trascendente. Dios va más allá de toda corrupción, más allá de cualquier mancha ética, más allá de cualquier prejuicio. En otras palabras, Jesús es asombrosamente santo. Lo otro es verdadero. Él se nos presenta como el verdadero, que significa genuino, auténtico. Lo opuesto a verdadero es imitador, superficial. Otra palabra podría ser ilusorio. ¿Sí ve? En otras palabras, el Señor Jesús es asombrosamente auténtico. Eso es lo que nos quiere decir. Y lo otro que nos revela su introducción es el que tiene la llave de David. Cuando usted tiene una llave, significa que usted es dueño de algo, ya sea una llave de un carro o ya sea la llave de una casa. Y si usted tiene algo, entonces quiere decir que usted posee los derechos y la autoridad sobre ese algo, sea el carro o sea una casa. En este momento, la expresión del Señor Jesús es que Él es el que tiene la llave de David, en referencia al plan eterno de Dios. Jesús está expresando que Él tiene todo el poder y toda la autoridad, especialmente para admitir o para excluir a alguien en el reino de Dios. Jesús está diciendo: yo soy el que dejo entrar a quien yo elijo que entre, y yo soy el que cierro la puerta a quien elijo que no entre. Es decir, que lo que Jesús está diciendo en esta expresión, yo soy el que tiene la llave de David, es que Él es asombrosamente soberano. Él está a cargo, Él está en total control. Él es el que decide quién entra y quién no. El problema con nosotros es que a nosotros nos gusta tener las llaves y estar en control.
A nosotros nos gusta ser dueños de cosas. Y cuando se trata de cosas espirituales y de la madurez de nuestras vidas, el que está en control no somos nosotros. El que está en control es Dios. Por eso es que él continúa en el versículo 7 y en la primera parte del 8 diciendo, el que abre. Yo soy el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Y el que es esto dice las siguientes cosas. Él es el que decide, él es el que está en control. Cuando abre, él tiene derecho a abrir. Cuando cierra, tiene derecho a cerrar. Y ese soberano Dios nos dice, yo conozco tus obras, le dice a los creyentes de la iglesia de Filadelfia. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es decir, que Jesús es la autoridad y Él es el que decide todo. Él decide tener una puerta abierta, es decisión de Él y la abre para nosotros. Yo creo que todos en alguna ocasión en nuestra vida hemos estado delante de una puerta que se nos cerró y hemos sentido el impacto que tuvo esa experiencia en nuestra vida. Y como nosotros queríamos que esa puerta se abriera o continuara abierta, nuestra tendencia es a vivir en desilusión. Desilusión por sueños que no se hicieron realidad, desilusión por memorias pasadas. Y si no tenemos cuidado, entonces podríamos encontrarnos teniendo compasión de nosotros mismos. Y así no es como Dios quiere que nosotros vivamos. Esa no es la intención, el propósito, el plan de Dios para nosotros. Usted y yo, está diciendo el Señor en Apocalipsis, que tenemos por delante enormes oportunidades. Pero si usted y yo no somos cuidadosos, si usted y yo nos dejamos llevar por el consejo de cualquier persona o por lo que vemos y leemos en el internet, si usted y yo moldeamos nuestras vidas conforme al patrón de este mundo, entonces viviremos desilusionados, viviremos tristes en lugar de regocijarnos en la puerta abierta de oportunidades y posibilidades que Dios ha decidido abrir delante de nosotros. Aunque usted no lo crea y esto haya sido escrito en el primer siglo, estas cosas que estamos viendo en esta mañana fueron escritas teniéndonos en mente a usted, a mí y a todas las gentes que ponen su confianza en el Señor Jesucristo, es decir, a los creyentes. En la segunda parte del versículo 8 dice, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Si ve, Filadelfia, como dije hace un momento, era una iglesia pequeña, no era una iglesia influyente, pequeña en número, pequeña en recursos. Por eso es que dice poco poder, de donde viene la expresión griega micros dunamis, que quiere decir poca dinámica. Así que nunca asociemos tamaño con éxito, porque no van necesariamente de la mano una con la otra. Las limitaciones que tenía esta iglesia de Filadelfia fueron la plataforma de Dios que Él utilizó y desde la cual obró. Él hace lo mejor a través de gente común y corriente como cualquiera de nosotros. Y Él tiene capacidad de hacer más allá de lo que usted y yo podríamos imaginarlo. Luego les dice en el mismo versículo 3, la segunda parte del versículo 8, dice, has guardado mi palabra. Estos creyentes le creyeron a Dios, aprendieron la palabra, enseñaron la palabra, se aplicaron la palabra y obedecieron la palabra, la guardaron. Eso es lo que quiere decir guardar. No solamente eso, sino que no negaron el nombre de Jesús, lo cual quizás implica que resistieron la persecución que se levantó contra ellos, y cuando los enemigos de la iglesia les pidieron a estos creyentes que se retractaran de la fe en Jesucristo, probablemente fue eso, y ellos se negaron rotundamente a transigir y a hacer eso. Ahora, ¿qué les promete el Señor a este grupo pequeño de creyentes de la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis? Bueno, tendremos que ir al versículo 9. Y observen lo que les dice en estos verbos que representan promesas de Dios que habrían de venir pronto.
le dice, yo te daré, en el versículo 9. Y luego le dice, yo haré. Si ve ahí, les está prometiendo. En el versículo 10 les dice, te guardaré a la hora de la prueba. Y luego en el versículo 12 le dice, yo le haré columna. Y más adelante le dice, y escribiré sobre él. Todas estas son promesas. Eso es lo que el Señor le promete a estos creyentes por haber sido fiel al Señor Jesucristo, por haberse parado firmes, a pesar de vivir en una ciudad propensa a movimientos de tierra. Ellos se pararon sobre tierra sólida en las promesas y en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a regresar a estos versículos para ver exactamente qué es lo que nos está diciendo. El versículo 9 dice, he aquí yo te daré algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies. ¿Cómo iba a hacer esto el Señor? Probablemente iba a hacer que esta gente enemiga de la iglesia se humillen delante de los creyentes, pero eso es una especulación sana, porque ahí lo dice, que yo haré que se postren delante de tus pies, pero en realidad no se nos da más detalles con respecto a cómo iba a hacer esto. Luego en el versículo 10 dice, porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Guardar significa protección, es decir que el Señor Jesús le promete a los creyentes de la iglesia de Filadelfia protegerlos de aflicciones graves que podrían ocurrir más adelante, considerando que se había desatado una gran persecución contra la iglesia. En el versículo 12 les dice, al que venza yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Es decir, que una columna es algo fuerte. Por lo tanto, lo que les está diciendo es que por haber creído en las promesas del Señor, por haberse mantenido fiel a la palabra del Señor, el Señor los haría fuertes, consistentes, seguros, establecidos, afirmados y bien arraigados en Él. Y la última parte del versículo 10 dice que escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Lo que les está diciendo es que iban a tener un nuevo dueño. Como creyentes ya no iban a pertenecer a enemigos espirituales, sino que iban a ser hijos de Dios. Mis amados, el Señor está hablando a los creyentes de la iglesia de Filadelfia. El Señor está hablando a gente que estaban sacando y obteniendo de las promesas de Dios ánimo y esperanza. Y la palabra de Dios se nos ha dado. Dios ha preservado estas cartas para usted y para mí ahora en el siglo XXI, con el propósito de que nosotros también hagamos lo mismo, que vayamos a las Escrituras, nos tiremos de lleno a ellas y de ellas obtengamos de parte de Dios el ánimo y la esperanza que nosotros también necesitamos para seguir adelante. Ahora, ¿qué leemos de todo esto? ¿Cómo nosotros podemos relacionar este escrito del primer siglo con nuestra era del siglo XXI? Pues el versículo 13 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis amados, si usted está escuchando, si usted está oyendo, escuche bien y aplíqueselo, ponga atención. Eso es lo que está diciendo. Usted puede sacar provecho de esto, usted puede obtener ánimo y esperanza a través de estas palabras. En primer lugar, las oportunidades que a veces nos parecen insuperables nos hacen poner atención de regreso a Dios y lejos de nosotros mismos. Es decir, que nos captan nuestra atención de tal manera que nos atraen de regreso a las promesas de Dios y nos ayudan a alejarnos de poner los ojos en nosotros mismos. Es decir, es un enfoque diferente. No queremos limitar el poder de Dios y no queremos nunca tampoco pasar por alto el plan de Dios para cada uno de nosotros. Dios
tiene cosas para usted y para mí que van más allá de nuestra imaginación y de nuestra comprensión. Pero necesitamos estar alertas para lo que eso podría significar en el futuro. Necesitamos estar pendientes, con los ojos bien abiertos, de cómo el poder de Dios se está moviendo en medio nuestro y de cómo estas promesas podrían hacerse realidad en el futuro en nuestras vidas. Segundo, las oportunidades no vienen de pronto, no se aparecen de la noche a la mañana, pero algunas de ellas nos forzan a confiar en Dios completamente y eso nos hace ejercitar nuestra fe. Ahora, caminar por fe, la Biblia habla de eso, de caminar por fe. No es una idea genial o bonita o una de muchas opciones, sino que caminar en fe es el plan de Dios para los creyentes. Nosotros no caminamos por vista, porque nosotros en primer lugar no hemos visto físicamente a Dios. Le creemos por fe, sabemos que es nuestro Salvador, aunque no lo hemos visto físicamente nunca. Y asimismo caminamos en fe, en todas las promesas las recibimos por fe. Ese es el plan de Dios para nosotros. A Dios le agrada la fe. Tenemos toda la revelación de la palabra de Dios que nos dice que si nosotros creemos en sus promesas y le somos fieles, Él va a abrir puertas de oportunidades. Él va a abrir puertas de posibilidades para todo aquel que cree y a todo aquel que se mantiene fiel a su palabra. Usted en estos momentos podría estar pasando por circunstancias adversas, por una situación difícil en su vida. Y mientras usted observa esa situación, la ve como una montaña y le parece difícil e imposible escalarla. Sin embargo, Dios ha puesto delante suyo, aunque usted no lo vea, un camino para que usted sobrepase esa barrera, sobrepase ese obstáculo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiarle a Dios. Confiarle que Él nos llevará por ese terreno, aunque sea rocoso el terreno de esa montaña que tenemos que subir, lo subimos paso a paso, oportunidad tras oportunidad. Y cuando llegue a la cima, le aseguro que cuando llegue a la cima de esa montaña y usted eche una mirada en retrospectiva hacia atrás, hacia abajo, podrá mirar con asombro. Y lo que va a mirar es que usted va a ver cómo Dios habrá hecho posible lo imposible, porque así es como trabaja nuestro Señor. Incline su rostro para orar. Padre, yo sé que no puedo conquistar mis circunstancias con mis propias fuerzas y por mí mismo. Estoy claro en ello, porque tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Por lo tanto, te venimos a pedir ayuda para que nosotros podamos ver esas circunstancias como oportunidades para confiarte y para madurar en la fe. Nunca prometiste que esta vida sería fácil, pero sí nos ofreciste esperanza, que todo, un día, más cercano de lo que nosotros creemos, todo estaría bien. Y si tú lo has prometido, así va a ser. Miramos con expectativa y anticipación hacia ese día en que todo va a estar bien. Permite que nunca me olvide de eso, especialmente cuando me siento con miedos, débil e insignificante. Camina con nosotros, susténtanos en medio de la duda, ayúdanos en nuestra incredulidad, susténtanos en nuestros momentos de debilidad. Recuérdanos tu palabra, tráenos a la memoria tus promesas, danos fe para creerlas. Calma nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras incertidumbres e inseguridades y afírmanos en tu palabra, convencidos y arraigados y persuadidos de que fiel y verdadero es aquel que prometió y de que tú, Señor, nos fortalecerás y nos protegerás de nuestro enemigo espiritual. Delante de ti traemos toda petición, no importa cuán pequeña o grande sea, o cuán difícil e imposible de lograr nos parezca. Para ti, Señor, no hay nada difícil, porque tú haces posible lo imposible. Nuestra salud, la salud de nuestros cuerpos,
la salud de nuestros familiares, de nuestros niños, de compañeros, amigos que nos han pedido oración y estamos intercediendo por ellos. La traemos delante de ti. Tú sabes quiénes son y tú sabes lo que nos afecta. Por lo tanto, te pedimos, Padre, que tengas misericordia y la restaures la salud de nuestros cuerpos, porque tú eres el Dios que aparta de nosotros toda enfermedad y tú eres el Dios que nos devuelve la salud. Por eso clamamos a ti. Declaramos una semana de victoria, de ahondar en tu palabra y de apropiarnos de tus promesas. Declaramos, mi Dios, que esta semana va a ser una semana en que de tu palabra obtengamos esa esperanza y ese ánimo que necesitamos para seguir adelante en la vida. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Nos refugiamos debajo de tus alas. No te desentiendas de nosotros. Escucha nuestra oración. Atiende a nuestro clamor y pon atención a nuestros ruegos. Señor bendito, te alabamos en esta mañana. Con gratitud llegamos delante de ti a agradecerte por tu generosidad, compasión, misericordia, bondad, por el gran amor que sientes por nosotros, porque sabemos que tú nunca desamparas la obra de tus manos y que tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros. Toda gloria, alabanza, honor y adoración sean a ti. Recíbela, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. De nuevo le pedimos que por favor comparta el enlace que usted recibió y permita que otros como usted también puedan sacar provecho de la palabra de Dios. Si el Señor nos permite y nos da salud y vida, estaremos con ustedes el próximo domingo. Hasta entonces, mi esposo y yo les deseamos ricas bendiciones en esta semana. Dios les guarde.